Para el Uruguay va a terminar un año particularmente importante. Primero porque da continuidad a una política. Segundo porque Argentina continúa marcando su acercamiento al Uruguay a partir de que la política económica flexibilizó el uso de las monedas y el uso de las tarjetas, y nosotros vamos a estar ahora en una situación que por primera vez en la historia vamos a superar los 2 millones de visitantes argentinos, y seguramente el año va a cerrar con unos 3.200.000, 3.300.000 visitantes. El otro aspecto que es de señalar es que nosotros pasamos en 10 años de 170.000 brasileros a 430.000 brasileros. Y a pesar de la tremenda crisis económica que sufre Brasil y que en la temporada nos había llevado a bajar un 20% el número de brasileros, al cerrar el año prácticamente vamos a estar en los mismos números del año pasado. Eso significa casi una proeza conquistar ese mercado. Porque cuando las diferencias cambiarias son muy grandes en un sentido o en otro, se entiende. Hace 3 años los uruguayos cruzaban a la Argentina por miles. Ahora nos está pasando en parte con los argentinos acá, pero con los brasileros, que ha habido toda esa situación y la crisis, el haber mantenido eso es muy importante. El otro hecho de significación es que desde el ingreso de una nueva línea aérea entre Santiago y Montevideo, los 3 meses que venimos registrando, septiembre, octubre y noviembre, dan crecimiento del 30% de chilenos con relación al año anterior. O sea que si esa tendencia se mantiene, nosotros pasaríamos por primera vez por encima de los 60.000-65.000 chilenos al año, y tenemos que seguir creciendo, y ese es nuestro objetivo. Acabamos de terminar una conversación donde la línea Amazonas presenta su plan de desarrollo 2017-2018, donde toma a Carrasco como un nuevo centro operativo a partir de Amazonas, Uruguay, y eso nos permite crecer hacia Porto Alegre también y hacia otros destinos en la Argentina como sería Córdoba, y luego seguir. Entonces, esto lo que hace es ratificar una política, una continuidad que nos permite llegar a estos números, y seguramente vamos a tener alrededor de 1.800 millones de dólares de ingreso, pero a veces no es tanto lo que ingresa, que siempre hay que destacarlo, sino que en este caso, producto también de que los uruguayos viajaron menos al exterior, nos deja un saldo positivo que va a andar en los 800 millones de dólares de saldo. Quiere decir, lo que los turistas gastaron en Uruguay, menos lo que los uruguayos gastaron en el exterior. Para la temporada, no hay ninguna razón por la cual pensar que si estos números se vienen dando hasta ahora, la temporada va a ser muy distinta. Así que si venimos creciendo un 10% hasta ahora, es de pensar que la temporada significa que va a andar en un 10-12% superior al año pasado, y eso nos parece que es extremadamente positivo. Y lo que es también positivo es que se ha venido dando los fines de semana largos de Argentina en noviembre, en diciembre, ya dan una pauta de crecimiento. Y si por otro lado nosotros le incluimos que el poder adquisitivo de los uruguayos ha seguido subiendo a pesar de los problemas que la economía de alguna manera se ha expresado, quiere decir que el turismo interno, nuestras vacaciones, la gente las va a seguir tomando, y entonces ese combo da efectivamente una situación de verano muy importante, y por eso creemos que la expectativa es positiva. Usted ha hablado de las líneas aéreas, incluso del aeropuerto. En el resto de las estructuras del turismo, la infraestructura, ¿Uruguay ha mejorado durante estos años? ¿Tiene mejora? Yo creo que todos las vivimos. Lo más fácil de ubicar es la gastronomía. O sea, hoy la diversificación de oferta gastronómica con nuevos chefs, con nuevos cocineros, con establecimientos con nueva estética, la posibilidad de crecimiento que esa área ha tenido, la vivimos todos los días y la conocemos. Pero también es cierto que hoy, a diferencia de otros periodos históricos, quizás no pasaba de los años 40, 50, se construyen hoteles en todo el territorio nacional.
Se desarrollan experiencias en el mundo rural como no se había vivido antes. E incluso el proyecto que nosotros denominamos Pájaros Pintados, que tiene relación con todo el litoral del río Uruguay, incursiona en el turismo náutico, o por lo menos el aprovechamiento de los ríos, con un sentido turístico que hasta ahora históricamente el Uruguay nunca había atendido ni había generado condiciones para poderlos hacer. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que ha mejorado. Ahora, el propio hecho de tener el centro de convenciones y ferias de Punta del Este desde julio pasado, o lo que va a ser la inauguración o la culminación de obras en el primer semestre del 2018 del Antel Arena, requiere de que los recursos humanos del Uruguay no se transformen en una barrera para el crecimiento del turismo. Y es un gran desafío. El hecho de que por primera vez se haya firmado un acuerdo con INEFOT para tener una sectorial turismo, ya teníamos una construcción, una deforestación, ahora tuvimos y estamos desarrollando una de la sectorial turismo, es una conquista que nos permite capacitar más de 1.200 personas en 2 años vinculadas a los temas turísticos. La semana pasada entregamos 400 diplomas a estudiantes en el este del país, particularmente en Maldonado, asociados a temas turísticos. Eso era impensable, o por lo menos nunca se había materializado. Nosotros ahora estamos desarrollando, hoy entregamos el premio a Cerro Chato, que ganó la 4ª edición del Pueblo Turístico del Año. Son proyectos para desarrollos turísticos de poblaciones de menos de 3.000 habitantes. El turismo hoy es un factor de desarrollo local, no es solo un problema de turismo en abstracto. Son lugares donde muchas veces, si no es por el turismo, no hay condiciones de afincar la gente al territorio. Entonces, el turismo se convierte en un factor clave para el desarrollo del país, no solo por el dinero, sino por generar condiciones sociales para mejorar la calidad de vida de los residentes. ¿El turismo europeo llega al Uruguay de este año, de estos años? El turismo europeo creció de 120.000 a 160.000 en su conjunto, de los cuales obviamente los españoles son los más importantes. Ahora, esa pregunta hace referencia a una cosa que es tanto más importante para nosotros, es tener la capacidad de ubicarnos como parte de un multidestino. O sea, lo mismo que los uruguayos le puede pasar cuando viajan a Europa, que no viajan a un solo país. Cuando de Europa se viaja al Atlántico Sur, no se viene a un solo destino. Probablemente en el mundo, los interesados en venir solo al Uruguay es un mercado no demasiado grande. Pero por eso piensan en la Argentina, por ejemplo. Pensamos, o sea, y lo desarrollamos, o sea, nosotros pensamos en la Argentina, pensamos en Brasil, pensamos en Paraguay, o sea, los circuitos que reúnan Foz de Iguazú tiene más de 1,5 millones de visitantes extrarregionales al año. Por lo tanto, algunos, sobre todo asiáticos que vienen, es una oportunidad de traerlos para que conozcan también lo nuestro. Entonces, ahora vamos a presentar en enero próximo en Madrid lo que hemos estructurado después de mucho tiempo de lo que denominamos la ruta jesuítica. Es una forma distinta de entrar al continente suramericano a partir de la ruta que implica Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil en parte. O sea, tradicionalmente el punto de mayor cantidad de ingresos a América de europeos es Lima-Cusco. Entonces, eso a nosotros nos permite una opción distinta. Y como hay líneas aéreas que vuelan a Asunción, que vuelan a Buenos Aires o Montevideo desde Europa, bueno, tratemos de buscar condiciones para ese multidestino, pero también lo que puede ser Foz de Iguazú, Punta del Este, Bariloche. De lo que tenemos que ser conscientes, que nosotros estamos a 50 minutos de una ciudad de 12 millones de habitantes entre Gran Buenos Aires y la provincia, o mejor dicho, la City, la capital federal, el Gran Buenos Aires, son 12 millones de personas, es un polo emisor impresionante que con 50 minutos llega a Colonia, que en 2 horas ahora se cruza de Buenos Aires a Montevideo. Nosotros tenemos registrado que más de un 30-35% de los europeos, mejor dicho, los extrarregionales que llegan al Uruguay, lo hacen por Colonia. Y como hoy las líneas aéreas cobran multas si se hacen los cambios de fecha y cualquier movilización de esa combina, bueno, nosotros la estrategia nuestra es que en los puntos de origen lograr colocar que los tour operadores coloquen la oferta de Uruguay
para que no nos pase que, bueno, después cruzan por un día de Buenos Aires a Colonia y dicen, ay, si hubiera sabido. Entonces, eso es nuestra estrategia en todo este periodo, a los efectos del crecimiento. Y bueno, como ahora tenemos mayor oferta de asientos desde el punto de vista aéreo, también eso facilita la mayor llegada de europeos, o lo que nosotros decimos extrarregionales, porque un colombiano, un ecuatoriano, un peruano, le pasa exactamente lo mismo que al europeo. Cuando viene para el sur, el multidestino es una opción correcta que nosotros tenemos que seguir promoviendo, más allá de que tengamos vuelos directos de la mayor cantidad de lugares que podamos. Como cosa novedosa, en los últimos años se ha hablado mucho de los cruceros. En esta última etapa, ¿cómo es el tema? Los cruceros es una enorme oportunidad para el país, no solo una realidad turística, sino ¿por qué? Porque nos pone en los catálogos online o de papel de todo el mundo. Y un alemán, cuando ve un crucero, no está definiendo venir a Uruguay, está comprando el circuito del Atlántico Sur. Por lo tanto, al igual que Colón, muchos nos descubren cuando llegan. Y entonces eso repite después como potenciales turistas. Incluso ha pasado como potenciales residentes temporales e inversionistas. Entonces, para nosotros también es una operación de marketing, no es solamente lo que el crucero en determinado momento determina. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que así como hablábamos del multidestino por un lado, en los cruceros nosotros tenemos que tener una política de trabajo conjunto con los otros puertos de la región y con los países. Hace 3 años que la situación económica de Brasil estaba en una situación, y Argentina incluso también, el mercado crucerista por temporada era de 800.000 aproximadamente, 850, 860.000. Producto de la crisis económica, hoy el mercado de cruceros está en 600.000. Por lo tanto, algunos elementos que, por ejemplo, era el costo del acceso al canal de Buenos Aires para entrar a puerto, que está terciarizado, que vale 3 veces lo que cuesta el ingreso en Venecia, cuando la ecuación de número de pasajeros se reduce, las compañías empiezan a pensar en qué otros destinos ponen los barcos. Entonces no es un problema de Uruguay, es un problema del circuito. Y si a eso se le puede agregar también que el mercado más importante del circuito es Brasil, y si se retrae ese mercado, entonces también tenemos problemas por ese lado. Entonces, nosotros llegamos a tener 220 amarres en la temporada entre Montevideo y Punta del Este. Ahora estamos en 155, 160. Son muchos. Y además, como las naves van pasando de la media, que eran de 1.800 pasajeros, a 2.200, a 2.500, hasta naves de 3.000, 3.200 pasajeros, más los tripulantes, porque cuando hablamos del crucerismo, los que compran más de los cruceros muchas veces son los tripulantes asiáticos que vienen a bordo, no necesariamente los turistas. Entonces, es toda una operación que es muy importante para nosotros desde el punto de vista de que nos descubran. Escuchándolo a usted de conjunto y viendo la realidad del Mercosur, da la impresión que la crisis del Mercosur no jugara en el área del turismo. A ver, juega. Lo que pasa es que si yo tengo en estos momentos factores de competitividad monetaria con Argentina, me juega a favor. Por eso yo mencionaba, cuando antes se iban a la Argentina, era producto, no era una crisis en el Uruguay, sino que la Argentina tenía una moneda devaluada y hacía... Normalmente en el turismo, si el poder adquisitivo en el país emisor es 10% mayor en el que voy a ir, ahí es cuando se producen los grandes flujos. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis opera. En este caso, ¿qué es lo que hizo Uruguay en el momento que era difícil la situación de competitividad con Argentina? Fue cuando instrumentamos los beneficios que todavía están vigentes, de devolución del IVA sobre la gastronomía, el hecho que en el Uruguay el turismo tiene 0 IVA en la hotelería, el hecho de devolver 10.5 sobre los alquileres, sobre la comisión de alquileres de auto. O sea, eso fue para tratar efectivamente de equilibrar una situación desfavorable, cuando dimos beneficios para los turistas iguales que a los uruguayos en las estaciones de servicio 20 kilómetros de la frontera para que no se fueran a comprar la nafta del otro lado.
incluso pasó con Brasil. Entonces, eso juega. Del lado brasilero, en tanto el real no tenga los niveles que tenía de 4.20, 4.40, a nivel de 3.10, 3.30, el Uruguay mantiene rasgos de competitividad muy importantes. Entonces, ¿eso quiere decir que no hay crisis en los otros lugares? No, en algún momento, incluso las vacaciones se toman como una escape a la crisis. Voy a estar unos días por fuera de la crisis. Entonces, eso opera en esa dirección. Y tiene algunos otros factores que son muy determinantes, más allá de la discusión absolutamente legítima y válida de lo que la seguridad en el Uruguay y el otro. Para los que vienen del exterior, el Uruguay es inconmensurable la diferencia a favor de la seguridad que se vive en el Uruguay. Entonces, eso opera como un factor importante. El hecho de haber, como conversábamos previamente, diversificado la gastronomía, particularmente con Brasil, es un atractivo interesante. Que tenemos casinos también es un atractivo interesante para el sector brasilero, pero sobre todo para el brasilero también es importante que nosotros generemos mejores condiciones en la ruta, porque el riograndense está acostumbrado a hacer muchos kilómetros, por lo tanto, ir del interior de Río Grande do Sur a Canoas o a Floripa y demás, son más kilómetros que llegar a Montevideo y a Punta del Este. Y desde ese punto de vista, ahora también se ha incrementado esa conectividad aérea que mencionábamos y se favorece. Entonces hoy Punta del Este está recibiendo vuelos desde Córdoba, desde Rosario, desde Porto Alegre, aumentaron la frecuencia desde Aeroparque. Entonces todo eso hace un combo que efectivamente, sumado a algo que los turistas destacan de los uruguayos, que es la amabilidad, y que siempre es muy importante tenerla, para que nos convertamos en un destino muy atractivo, independiente de las crisis económicas que pueden estar viviendo los países. Usted habló de los casinos. Circula una versión de que se abriría posibilidades para que operaran dentro de los cruceros. ¿Eso es así? Hago una salvedad. Lo que no está permitido que en aguas territoriales uruguayas operen los casinos de los cruceros. Lo que está planteado ahora es que los que estén en Punta del Este sí alargan la estadía, mientras están en la bahía, que estén abiertos los casinos. Eso es lo que se está discutiendo, no otra cosa. O sea, a los casinos del crucero no puede ir nadie, que no sean los que están arriba. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es que los que bajan estén más tiempo en tierra. Bueno, ahí estamos comenzando una negociación que yo creo que ojalá sea positiva, porque nos va a abrir la posibilidad de que, como en Punta del Este hay un tiempo importante entre que se bajan con los tenders del crucero a tierra y se sube, entonces a veces se achica mucho el periodo que están en tierra los cruceristas. O sea, a nosotros nos interesa que efectivamente eso se amplíe y quizá este sea un camino. Liberov, hay una interrogante, un planteo que es recurrente en el Uruguay. ¿La ganadería o el turismo deja más divisa? Yo creo que lo primero que hay que decir es que para el Uruguay el complejo agroindustrial es fundamental. Lo que está pasando hoy es que el sector turismo, con sus números, está mostrando que hay una actividad económica importante en el país que no es solamente el agro. Si nosotros tomamos cuánto se exporta de carne, bueno, alrededor de 1.500 millones, 1.600, 1.400, 1.800 en determinado momento podría llegar a ser. Bien, perfecto. ¿Cuánto se exporta por forestación en estos momentos y que tiende a crecer? Menos de 2.000 millones. Si tomamos la soja, menos de 2.000 millones. Si tomamos el conjunto de los granos secos sin ser la soja, menos de 2.000 millones. El turismo hoy, como actividad económica individual, es la que le permite mayor cantidad de ingresos al país. Eso es una cosa. La segunda, que ahí hay que hacer estudios con mayor detenimiento, es que el turismo tiene un efecto derrame muy importante, más allá de que las grandes superficies comerciales o lo que pueden ser los grandes establecimientos de alojamiento o de transporte llevan una parte importante. Lo que es cierto que para brindar servicios, el número de mano de obra que hay que tener
para el turismo es muy importante. Por eso es que hoy la construcción tiene registrado en el BPS menos de 60.000 trabajadores. Tomemos el momento cumbre de la construcción y nos acercamos a 75.000. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta regular de hogares, tiene casi 96.000 puestos de trabajo asociados al turismo. Para que tengamos una idea de esa industria, que es la más impactante que tenemos, que la construcción tiene ese volumen en el BPS y el turismo tiene esta otra. Incluso yo podría decir cuántos de los trabajadores de la construcción están asociados al tema de la construcción para turismo. Y entonces veríamos que incluso hasta esos números se pueden poner un poquitito en movimiento, no en duda, en movimiento. E incluso podría decir cuántos más salarios existen, porque existe el turismo de gente que normalmente está en otra parte del territorio y que se desplaza para hacer otro tipo de salario o actividades, desde lo de seguridad a lo que pueden ser los de servicio de muchos lugares. Entonces, cuando nosotros miramos a través de lo que se denomina cuenta satélite de turismo, que en realidad es una metodología que la Organización Mundial de Turismo desarrolló para ver el impacto de la actividad económica del turismo, en la economía el impacto del turismo. Y eso significan 17, 18 grillas que se llenan con números de comensales, de transporte interno, de muchas cosas, da que somos entre el 7 y el 7,5% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Entonces estamos hablando de una actividad extremadamente importante y que además no tiene techo. Y que además es muy importante que se pueda seguir desarrollando. Incluso en estos días ha habido una polémica acerca de los fines de semana largos. El Uruguay tiene 19, 18 feriados como lo tiene cualquier otro país del mundo. No es que tengamos nada excepcional. Pero qué cosa más importante que, si asumimos que el turismo es importante, planificar la salida de la gente, porque la licencia tiene derecho la gente. Entonces, es una tontería. Incluso yo recuerdo cuando salió incluso un aviso que se denominado generalmente sanguchito. El tema es planificarlo. La gente tiene derecho a las vacaciones, la tiene y las días se los toma. Entonces no es mucho más racional estructurarlo para aprovechar, porque eso también es trabajo. Acá es como si tuvieran, cuando se hablaba, no, es contra la cultura del trabajo. Absurdo. Tonto lo que se dijo. Porque en definitiva se conspira contra una actividad laboral que es tan legítima como cualquier otra. Entonces cualquier país serio la planifica las vacaciones de la gente. Es relativamente arbitrario decir que las vacaciones y las clases en un país tienen que empezar y terminar en el mismo momento en todo el país. Porque en el este del país la gente tiene que tomarla y estructurar sus vacaciones y su vida en forma distinta que en el resto del país. Y en las termas de pronto es distinto. Yo no estoy diciendo que hay que tener 80.000 calendarios. Lo que estoy diciendo es que no se puede ser tonto al afirmar determinadas cosas con relación a los feriados en el Uruguay y la cultura del trabajo, por favor. Quizás falta cultura del turismo. Pero, a ver, ¿puede faltar cultura del turismo? Yo diría que cuando nosotros decimos un turista, un amigo, estamos contribuyendo a sensibilizar sobre su importancia. O sea, lo peor que puede haber es que los residentes consideren al turista un enemigo. Lo que sí hay que cuidar son fenómenos de transculturización, por ejemplo, donde los residentes sean impactados por las costumbres, la forma de vida y determinadas cosas de los que vienen como turistas. Eso sí es de atender y de preocuparnos. Porque después se van los turistas y se cree que la vida es exactamente igual. No, acá hay una actividad y servicio. Yo creo que en la izquierda, por suerte, se ha terminado con esa discusión, ¿no?, entre los servicio y servilismo, ¿no?, o entre industria y servicio. Digo, tonta discusión a esta altura de la vida. El Uruguay tiene que combinar un producto, los aspectos productivos y los servicios. Es más, cada vez más se habla de que no existen los productos sin servicios. Hasta algún francés, hace ya más de 15 años, determinaban unos franceses, hablaban de servucción, la capacidad de producir servicios. Pero hoy, cuando compramos una lata de tomate, en realidad estamos comprando todo lo que implica el marketing para que compremos la lata, y estos son servicios asociados a un producto.
Desde ese punto de vista, el Uruguay, yo creo que si se asume el respeto que se tiene que tener por los residentes de parte de los turistas, y los residentes hacen sentir toda su capacidad de atención, de bienvenida, pero desde un punto de vista también de ser respetados, caramba, eso es me parece una cosa que en el Uruguay hay que seguir desarrollando, y creo que no sea el problema. Cuando en general las encuestas hablan de que el uruguayo es atento, no es que estemos teniendo problemas desde ese punto de vista. ¿Queda algo que usted quiera decir que mis preguntas no hayan tomado? Yo creo que estos años de desarrollo del turismo en el Uruguay tienen algunas características fundamentales. A veces se quieren ver, o a veces no se ven, y a veces no se dicen o no se logran hacer visualizar. La primera es que el Uruguay por primera vez tiene un programa de desarrollo que se aprobó en el 2008 al 2020. O sea, no estamos pensando de temporada en temporada. La segunda cosa es que se ha ido profesionalizando el turismo en el Uruguay. Cuando en el año 2005 asumimos la responsabilidad de desarrollo del turismo en Uruguay, el Uruguay tenía solamente una tecnicatura en turismo y algunas empresas privadas que enseñaban turismo y la UTU. Hoy el Uruguay tiene licenciaturas en empresas, en la Universidad de la República y en la Universidad privada. Tiene másters, tiene los bachilleratos tecnológicos de secundaria que forman en turismo, en diferentes disciplinas. Tienen la posibilidad, aunque hay que seguir avanzando, de incluso algunos juegos como el Fotoaventura, que va cargado en la Ceibalita para tratar de educar sobre los temas de la fauna, la flora del Uruguay, etc. Y otras cosas. Seguramente ahí hay muchísimo terreno para hacer. Entonces, ese profesionalismo hoy nos permite ir haciendo otras cosas. La cuenta satélite que yo recién mencionaba, el Uruguay tiene estadísticas serias desde hace muchos años, pero no tenía la capacidad de medir el impacto en el conjunto de la economía. Y eso significaron haber comenzado en el 2006 hasta el 2010 en llenado de esos módulos, esas grillas, etcétera, para ver, porque para tomar decisión hay que tener información. El Uruguay puso, o sea, en el año 74 tenía una ley y en el 2014 aprobó una nueva ley. Esa ley fue la única ley en todos estos años de gobierno que se aprobó por unanimidad en diputados y 20 en 21 en el Senado, y que fue con el apoyo del sector privado. Eso quiere decir que lo público y lo privado, que no tienen por qué estar siempre de acuerdo ni coincidir, van encontrando los caminos de mediano y largo plazo, porque esa ley lo que establece son grandes rutas por donde transitar y ordenar el trabajo del turismo. Pero esa ley también incorporó por primera vez en la historia del Uruguay al turismo como un derecho social. Y como un derecho humano más, perdón. Porque no es acá de discutir si la tortura o el turismo. No. Lo que decimos es que la capacidad del ser humano de tener un tiempo de recreación con sus seres queridos fuera de su lugar de habitación normal forma parte del desarrollo humano. Y eso está en la ley que aprobó el Parlamento. Eso no existía. Como no existían los planes de quinceañera, no existían los viajes de doméstica, no existían los viajes de peones rurales o de los adultos mayores. Yo creo que el año que viene, el cumplir 50 años de la colonia Raigón del Banco de Previsión Social es un hecho particularmente importante de lo que ha sido históricamente también la sociedad uruguaya y su capacidad de respeto social. Entonces, esos son aspectos que han ido. Y lo otro que se ha ido introduciendo. Primero porque tuvimos un primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar turismo. Ahora se acaba de aprobar a principios de diciembre el tercero, que va a empezar desde marzo del próximo año. Eso nos permitió desarrollar algo que nunca había existido, que era tener referentes en el territorio por parte del Ministerio, porque todo se hacía desde Montevideo. Entonces teníamos gente que atendía, o representantes, Artigas Rivera, Salto Paysandú, Soriano Río Negro. Y ahora vamos a incorporar a la parte norte de Colonia. Pero avanzamos en un concepto de regionalización del país, porque a los turistas poco les importa la división geográfico-administrativa del país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hoy 28 de diciembre, acabamos de firmar un acuerdo con la ANDE,
para desarrollar la región norte en los próximos 2 años. Tenemos la región centro-sur, hemos avanzado con el este del país. Y el Uruguay tiene otras cosas que en este tiempo se han dado, como es el Anglo como patrimonio cultural industrial de la humanidad. En Trinidad y en Flores se habla de turismo, asociado a una cosa que es la figura del geoparque, reconocido por la UNESCO. Entonces, donde ustedes vayan, van a ver en cualquier lugar hoy desarrollos turísticos y la gente habla de turismo. ¿Nos preparamos para el 2030? Sin duda, sin duda. Porque eso, el prepararlo para el 2030, primero, en estos momentos el Ministerio está sentando las bases. El primer semestre del año que viene iniciamos la discusión del Plan Estratégico 2020 a 2030. Y en paralelo vamos a estar haciendo el estudio del trabajo prospectivo 2050. Pero el 2030 tiene que ser un desafío de país. Lo que tenemos que hacer es soñar con el país que queremos para el 2030, donde se va a jugar un mundial quizá. O vamos a ser coparte de un mundial. No importa. Lo que importa es el sueño de lo que queremos hacer. De la misma manera que hubo un sueño de hacer en 1930 ese Estado Centenario en los días que se construyeron. Ese es el sueño que tenemos que tener. Las nuevas generaciones tienen que tener esos sueños. Las nuestras tuvieron los sueños. Y yo creo que hoy tenemos la capacidad de estar orgullosos de muchas cosas que esta generación logró concretar en el Uruguay. Pero no alcanza con eso. A los jóvenes que ya alcanzaron eso, ahora tienen que tener y tienen otros sueños. Su ADN es distinto que el nuestro. Y todo el derecho. Nomás nuestros nietos hacen así con el dedo sobre los celulares. Es otro mundo el que hay, y el Uruguay y este gobierno y los próximos gobiernos tienen que ofrecer esos desafíos. Cuando nosotros estudiábamos, no sabíamos cuando terminamos si íbamos a trabajar de chofer, de qué íbamos a trabajar. Hoy los universitarios no se plantean esa disyuntiva que nosotros teníamos. Díganle a un ingeniero si piensa trabajar de taxista. Lo que está diciendo, si es electrónico, en todo caso, ¿dónde hace un máster? Y está muy bien, y tienen que irse al exterior. A diferencia de la fuga de cerebro, lo que nosotros tenemos que tener hoy es la capacidad de generar condiciones para que puedan venir de vuelta a aplicar en el Uruguay esa cosa. Y si no pueden venir, tenemos que tener la capacidad, porque existen las condiciones, que de donde esté pueda contribuir a que este sueño del 2030 sea como lo queremos hacer. El Uruguay ha tenido un cambio radical en estos años, radical, en el sentido más profundo. Y no solamente porque el hombre a caballo cambió por la motoneta, sino simplemente porque efectivamente hoy las nuevas generaciones están mirando de otra manera a nuestro país. Y sus preocupaciones no son las que teníamos nosotros. Porque el problema hoy no es comer todos los días en el Uruguay. Lo que no quiere decir que no haya indigentes y que haya que generar mejores las condiciones. Es más, yo diría que también hay que resolver que aún los indigentes tienen que entender que si el Uruguay está poniendo millones de dólares que salen del bolsillo de todos los uruguayos para vivir mejor, alguna respuesta de que no quiero ir a tal lado es absurda. Porque si no pusieran, como era antes, dinero para que no estuvieran en la calle, está bien, pero si se pone el dinero y se tratan de generar las condiciones, es responsabilidad de ellos también ser parte de esta sociedad. Lo que no quiere decir, o no es tan sencillo de materializarlo como yo lo puedo estar diciendo en estos momentos. Entonces, para el turismo, esos son cambios radicales. Ya no se va a volver atrás. Cuando yo dirigí Montevideo en turismo, la izquierda no escribía ni 3 párrafos sobre el turismo. Y hubo que hacer una forma de gestionar el turismo en Montevideo en 1990. E incluso nuestros programas, cuando se ganó la elección y demás, no eran de grande desarrollo, a pesar que la unidad temática del Frente Amplio para Turismo trabajó consistentemente por años para poder llegar y aplicar cosas, cambiar. Pero la vida es como es. Hace 3 años o 4 nos quedamos sin líneas aéreas. Miremos la realidad que hoy tenemos. Tenemos más líneas aéreas que hace 20 años que están llegando, y la oferta de asientos. ¿Quiere decir que está bien? No, no está bien. Y duele lo de Alas Uruguay, duele mucho lo de Pluna y Alas Uruguay. Pero hoy tenemos una realidad completamente distinta. Y simplemente yo diría que si hoy, los medios de comunicación, que no siempre son tan abiertos a poner las noticias que hacen a los cambios radicales en el Uruguay, ponen el turismo es una de las primeras noticias sobre las cuales se habla.
Entonces, cuando nos iba mal, porque nos iba mal. Pero si nosotros miramos los años, solamente tuvimos dificultades numéricas cuando nos cortaron, nos bloquearon los puentes, o cuando se retrajo el uso de la moneda en la Argentina, o cuando fue la gripe H1N1, que nos afectó mucho con Brasil en particular. Pero pasamos de 540 millones de ingresos de dólares en el 2005 a 2.000 millones de dólares en estos años. Y hay que estabilizarse quizás buscando una cifra de no más de 3,5 millones, 4 millones de visitantes y poder tener 2.300, 2.500 millones de dólares de ingresos, porque de lo que se trata es eso, que mejore la calidad del ingreso permanentemente. Porque hay destinos que hay que cuidarlo, no se trata de poner más gente, más gente, más gente. Ibero, muchas gracias. Gracias a ti.